coche por defensa. No lo dice tranviano, el tranviano argentino, en la mitad del camino. ¿Conoces eso? Es así. Y un coche por defensa del tranviano argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado con un pañuelo hacia un lado. Le dijo al del carro el cochero, y usted contesta ligero, avisa si es comisario o si lo nombró alcalde o saltar el caso de otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. Por que yo le dije a usted, ¿cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano. Si se sienta su presencia, se habrá sentado el humano. Que no creció absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Es hacer la palabra y ver, hacer la monotonía. Porque todo era. Eso puede decir 2 horas. Pero una vez estábamos con Gannon. ¿Conocen a Gannon? No. Un señor de Oxford que quería ver así cosas populares en el carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén y un payador y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30 por ahí, ¿no? Entonces Ulises fue un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Les voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba de Humberto Primo el pelo, lo Napoleón, la barba de Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Realmente yo sospecho que nos sabían tocar la guitarra, sabían 2 o 3 acompañamientos, claro. ¿Qué será Buenos Aires? Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el creciente laberinto de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas. Es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Es un gran árbol de la calle Junín que sin saberlo nos depara sombra y frescura. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Es la dársena sur de la que zarpaban el Saturno y el Cosmo. Es la vereda de Quintana en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Es la mano de Nora trazando el rostro de una amiga que es también el de un ángel. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos hacia 1957 la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Es la cara de Cristo que vi en el polvo deshecha a martillazos en una de las naves de la Piedad. Es Lugones. Mirando por la ventanilla lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es, en la deshabitada noche, cierta esquina del 11 en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle, la que no pisé nunca. Es el centro secreto de las manzanas, los patios últimos. Es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será.
Dice Borges en sus memorias: no puedo decidir si mis primeros recuerdos se ubican en la margen occidental o en la margen oriental del lento, fangoso río de la Plata, en Montevideo, donde transcurrían extensas y perezosas vacaciones en la villa de mi tío Francisco Aedo, o en Buenos Aires. Aquí nací yo, el 24 de agosto de 1899, en el corazón de la ciudad, en la calle Tucumán, entre las de Suipacha y Esmeralda, en una casa, como todas las de ese tiempo, pequeña y sin pretensiones, que pertenecía a mis abuelos maternos. Mi padre, Jorge Guillermo Borges, ejercía su profesión de abogado. Era un filósofo anarquista, discípulo de Spencer, que enseñaba psicología en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, donde dictaba sus clases en inglés, utilizando como texto el más breve de los libros de psicología de William James. Mi madre, Leonora Acevedo de Borges, proviene de una familia de vieja ascendencia argentina y uruguaya. Creo que heredé de mi madre su condición de pensar lo mejor acerca de la gente y su fuerte sentido de la amistad. Ella siempre ha sido compañera mía cuando quedé ciego. Mi madre siempre ha sido para mí un amigo comprensivo, siempre dispuesto al perdón. Durante años y hasta hace muy poco, ella fue una verdadera secretaria para mí, ocupándose de mi correspondencia, leyéndome, recogiendo mi dictado y viajando conmigo muchas veces por el país y por el extranjero. Fue ella, aunque demoré mucho en descubrirlo, quien silenciosa y eficazmente promovió mi carrera literaria. El hijo viejo, el hombre sin historia, el huérfano que pudo ser el muerto, agota en vano el caserón desierto. Fue de los dos y es hoy de la memoria. Es de los dos. Bajo la dura suerte, busca perdido el hombre doloroso la voz que fue su voz. Lo milagroso no sería más raro que la muerte. Lo acosarán interminablemente los recuerdos sagrados y triviales que son nuestro destino. Esas mortales memorias vastas como un continente. Dios, o tal vez, o nadie. Yo te pido su inagotable imagen, no el olvido. Y en esos momentos, cuando yo pienso que no voy a verla nunca a mi madre, me parece increíble, pero al mismo tiempo me parece lógico que suceda. Una tradición literaria corría por la familia de mi padre. Su tío abuelo, Juan Crisóstomo Lafinur, fue uno de los primeros poetas argentinos y compuso una oda cuando en 1820 murió su amigo, el general Belgrano. Uno de los primos de mi padre, Álvaro Melián Lafinur, a quien conocí en mi infancia, fue un destacado poeta menor y accedió a la Academia Argentina de Letras. Desde los tiempos de mi niñez, cuando lo atacó la ceguera, quedó tácitamente entendido que yo tenía que cumplir el destino literario que las circunstancias habían negado a mi padre. Padre nació en la edad de Lugones. Padre nació en el 64, murió. Bueno, sí, yo creo. Yo creo que en el 38 también. ¿Qué era eso? ¿Qué era el 64 de edad? Sí. Él se dejó morir porque sí, y él se quedó ciego mucho antes que yo. Pero jamás se quejó de la ceguera. Sí, me trató que yo escribiera, me dijo que leyera mucho, que
solamente leyera aquello que me producía verdadera emoción, que escribiera mucho, que rompiera mucho y que no me apresurara a publicar. El hecho de publicar es algo que es esencial. Eso era algo que se consideraba definitivamente asegurado, y estas convicciones son mucho más importantes que las cosas que meramente se dicen. Borges. Hay un escritor argentino cuyo nombre es Jorge Luis Borges. ¿Qué piensa usted de ese escritor argentino? ¿Qué piensa de su obra? ¿Qué piensa de su persona? Yo he opinado ya en el epílogo de mis obras completas, que imagino escritas por un futuro crítico chileno del año 2074. Yo creo que se ha exagerado mucho el valor de mi obra. Para eso posiblemente se deba, no sé si a la generosidad de la gente, o al hecho de que se han tratado muchos temas. Y luego existe el hecho también de que la literatura argentina, fuera de las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, que parece que nos ha madrugado a todos, publicó hacia 1905, la literatura argentina ha sido en general muy pobre de invención. La literatura argentina se ha limitado, en general digo, todas generalizaciones peligrosas, se ha limitado a, digamos, a obras que encerraban un alegato político o a crónicas de costumbres, o si no, tenemos el caso de la gloria de Ramiro, libro que sencillamente no admiro, a la laboriosa reconstrucción de una época pasada. Y luego, cuando yo empecé a escribir, la gente fue advirtiendo de un modo gradual que yo abundaba en temas fantásticos y en invenciones fantásticas. Y otra de las razones, en general, los argentinos se limitaban a este territorio, a lo contemporáneo, no sé, se parecían peligrosamente a los diarios. O si no, la sátira social, eso no me interesó nunca. Pero eso se debe naturalmente a las distintas lecturas. De eso que los otros leían a naturalistas franceses, y yo leía a Wells, a Kipling, y al último yo era natural que mi obra fuera distinta. Y luego hay otro rasgo, que es menos original, pero que puede haberme ayudado. Es el hecho de haber tomado las orillas de Buenos Aires, el arrabal, que lo conocí bastante bien, y haber intentado tratarlo de un modo ético. Eso se debe, desde luego, a la nostalgia de la ética que yo siento, porque muchos de mis mayores fueron desolados, hicieron algo por la patria, algunos dieron su vida. Yo, por obra de la miopía y mi natural incapacidad para ese ejercicio, me sentía desterrado de todo eso. Bueno, yo llevé esa naturaleza ética a la vida de las historias, y eso pudo gustar. Yo me considero, yo sé que soy un hombre tímido, pero en este país de tímidos, yo resultaba menos tímido por el hecho de haber tenido, digamos, el valor cívico, que es bastante raro aquí. Ese sí lo he tenido de muy conciencia tranquila. He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay
tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Solo quiero aclarar que no soy, ni he sido jamás, lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas y ahora un escritor comprometido. No aspiro a ser Esopo. Mis cuentos, como los de las 1001 noches, quieren distraer y conmover y no persuadir. Este propósito no quiere decir que me encierre, según la imagen salomónica, en una torre de marfil. Mis convicciones en materia política son harto conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo, y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita, de partidario de hormiga negra o de rosas. Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos. No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años arduos, pero no he permitido que interfieran en mi obra literaria, salvo cuando me urgió la exaltación de la Guerra de los 6 días. Por lo demás, fuera de mis viajes, soy un hombre que lleva una vida sedentaria, que se halló tardíamente de casamiento, que le fue mal, y que se ha interesado en ciertos temas que no suelen interesar a las personas. Ahora esa labor mía literaria encontró un ambiente favorable, lo encontró primero en Europa. Luego, después de haberlo encontrado en Europa, lo encontró en este país. Pero cuando me dieron el premio internacional por mentor de lectores, la gente empezó a advertir que yo existía. Cuando supieron que yo había sido traducido al francés, pensaron que a lo mejor mi obra te valía algo. Antes no. Yo era quizá el más invisible de los escritores argentinos. Ahora, desde luego, a mí me han interesado muchas cosas. Por ejemplo, me ha interesado la historia de las religiones, me ha interesado las herejías, me ha interesado incluso la teología, la teología cristiana y la teología budista. Pero me ha interesado, de igual modo que me interesaron Poe o Wells, me han interesado como formas de literatura fantástica. Y lo mismo podría decir de la metafísica. Que creo, por ejemplo, que la idea de un Dios personal, de un Dios omnisciente, y de un Dios que a pesar de este mundo que estamos viendo demasiado, que nos quiere, eso pertenece enteramente a la literatura fantástica. En cuanto a mi vida, ofrece caso interés. Me han tocado más los libros que los hechos que me han acontecido. Ahora, eso no creo que puede reprochársele a nadie, porque si un escritor es, además de ser un hombre que domina, digamos, el ejercicio de la literatura, es un hombre sensible, ¿por qué no suponer que de igual modo que es más sensible que otros hombres al amor, o a una puesta de sol, o a la llanura, o al mar, también es más sensible a las lecturas? No sé qué otra cosa puedo decirle sobre mí. No, porque yo creo que lo que yo puedo decir sobre mí lo he dicho menos en mis cuentos que en mis poemas, porque la poesía mía tiene un carácter íntimo. Por eso, esa es la razón por la cual mis amigos me dicen que yo soy un narrador, un cuentista, intruso, digamos, en el verso. Pero yo empecé por el verso
Y además, cada vez que yo escribo un poema, lo hago porque es una necesidad íntima, me urge hacerlo. No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia. Polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Yo creo que la influencia de mi padre ha sido muy grande sobre mí. Y la influencia ética de mi padre también. El hecho de hacer a un lado la idea de premios, la idea de castigos, y hacerme entender que uno debe tratar de obrar bien, aunque no sepamos muy bien qué significa obrar bien. Y luego mi padre tenía una gran biblioteca y él me dejó a mí leer todos los libros. Yo creo que la influencia de mi padre ha sido muy grande sobre mí. Por ejemplo, mi padre, lo he contado muchas veces, con la ayuda del tablero de ajedrez, aplicó las paradojas heliáticas. Mi padre me explicó el idealismo de Berkeley, sin mencionar el nombre de Berkeley, a lo largo de muchas noches. Él empezó preguntándome si el gusto estaba en la naranja. Y yo le dije, sí, claro. Bueno, me dice, si vos crees en la naranja, está tomando gusto a naranja todo el tiempo. Bueno, no exactamente, le dije yo, pero desde luego una naranja tiene distinto gusto, no tiene el mismo gusto de la manzana. Y luego, otra noche me dijo, ¿el color de la naranja cuál es? Y anaranjado, le dije yo, era un chico, color entre colorado y amarillo. Sí, es verdad. Pero si yo apago la luz, ¿cuál es el color de la naranja ahora? Que vos tenés en la mano. Bueno, ahora le digo yo, todo es negro. Ah, bueno, vemos que el color es algo que depende de los ojos y de la luz. Bueno, por supuesto. Y luego, bueno, el peso de la naranja. Es pesada, sí, es pesada cuando vos la tenés en la mano. Pero cuando la naranja está encima de la mesa, la naranja misma se siente pesada, o la mesa siente el peso de la naranja. No. Bueno, me di cuenta de que mi padre estaba enseñándome esa perversidad que en suma es la filosofía, ese conjunto de perversidades. Él dejó una obra literaria bastante grande, pero que la destruyó casi toda, salvo una novela, El caudillo, una novela histórica entrerriana, de la época de Lope Jordano, de la época inmediatamente anterior al asesinato de Urquiza, que me pidió a mí que la reescribiera y lo cual voy a hacer algún día, indicándome cómo quería él que se hiciera. Lo voy a hacer con toda libertad. Voy a hacerla alguna vez, porque creo que esa novela, El caudillo, es una novela buena. De Buenos Aires, sos lo único en la vida que se pareció a mi vida. En tu mezcla
Usted, Borges, no ha escrito novelas, usted ha escrito textos breves. ¿Por qué? Bueno, eso se explica por la veganería. Luego se explica por el hecho de que creo que, como lo dice en el prólogo de algún libro, que en toda obra larga hay una parte de ripio. Por ejemplo, a una de las novelas que yo admiro más, que deben ser las de Joseph Conrad, aún en esas novelas hay parte de ripio. Hay algo que se pone para rellenar. Y es una nota que no es realista, sobre todo. Es un pasaje de George Moore, en el cual escribe muy justamente contra Tolstoy. Dice que Tolstoy, sin duda, se despertaba de noche y pensaba: no he descrito una carrera de caballos, no he hablado de un picnic, no he puesto un almuerzo, me falta un desfile. Y es un poco lo que tiene que pasarle a todo novelista realista, ¿o no? Lo de fantástica no, porque el autor tiene que inventarse cuestiones fantásticas. O si no, usa un hecho fantástico y se lo reproducción sobre otras. El realismo más que llega inevitablemente a ella. Hacer una especie de periódico, una especie de diario de la vida de los protagonistas. Casi todo se llena así, haciéndolos levantarse, acostarse. Lo cual es excesivamente tediosa, pero no importa, se entiende que ahí está reflejada en la vida contemporánea. No, porque yo creo que el ripio es inherente a la novela. Salvo novelas que ya no son novelas. Por ejemplo, si Volver a Pécuchet ya no es una novela, es otra cosa. El Quijote tampoco es una novela. El Quijote realmente una imagen muy vívida de dos o tres personajes, y lo que les sucede son como distintos ángulos de los cuales los vemos. De esas obras suyas, productos de su ocio o de su holgazanería, como usted dice, ¿cuál es la que más le gusta? Bueno, generalmente lo que más le gusta es lo que está por hacer. Eso es cierto, pero posiblemente yo esté engañándome, porque un escritor debe pensar que lo último que escrito es superior a lo anterior, porque si no, dejaría de escribir. Como yo no tengo otro porvenir posible que eso, posiblemente yo he tratado de engañarme con esa idea. Debo contarle a mis amigos, sí, el libro de arena es realmente mejor que ficción, o es menos malo que ficción, sino, bueno, tiene que hacer lo mismo. No, yo creo que lo que yo escribo ahora es superior, pero creo que es superior en virtudes negativas, que no sé si cuentan en literatura. Creo que lo que yo escribía antes tenía muchos defectos, de los cuales creo haberme curado. Pero no sé si los he reemplazado por méritos, por virtudes. Y además, como yo era un escritor barroco, es fácil corregir un escritor barroco, porque hay que limar ciertas vanidades, hay que, bueno, simplificar lo que he escrito, pero posiblemente el escritor consiste en esos defectos. Suerte que es posible que lo que yo escribo actualmente no tenga los efectos de vanidad que tenía, por ejemplo, las ruedas circulares, que yo empiezo diciendo: nadie lo debió desembarcar en la noche tsunami. Bueno, luego yo, cuando digo eso ahora, entonces ¿qué pongo? Nadie lo debió desembarcar en la noche. Bueno, es poco lo que queda, ¿no? Especialmente, la virtud de lo que yo escribí entonces estaba en sus defectos. Y ahora me he curado de esos defectos y no sé si lo que me queda si vale la pena. Pero no queda otro recurso que seguir escribiendo. Todo esto lo digo con cierta amargura, con alguna melancolía, pero creo que les debo la sinceridad a ustedes. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de
caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Eliot tiene a veces una nota así elegíaca que me agrada, pero creo que tiene un defecto. Es un defecto que yo lo siento mucho, bueno, porque yo lo tengo también. Y es que le falta espontaneidad. En el caso de Eliot, uno siente que en cualquier momento se puede cesar. Y creo que un poeta no debe dar esa impresión. Un poeta debe dar la impresión de algo espontáneo, de algo que fluye. En cambio, en el caso de Eliot, uno puede admirar lo que él ha escrito. Yo sé de memoria muchas composiciones de él, pero al mismo tiempo siento que detrás de esa página hay un número indefinido, casi infinito de borradores. Y eso es un gran defecto. Es el defecto que tiene Lugones también. Que se siente el esfuerzo, que no tiene Darío. En el caso de Darío, cuando salían bien las cosas, uno siente que le han salido casi sin que se diera cuenta. Creo que eso es necesario para la poesía. Y quizá para la prosa también. En el caso de Eliot, no, uno siente que siempre hay algo de aridez, de señor que se siente a escribir un poema, que se impone un número determinado de líneas, y se siente continuamente en la obra de Eliot. Y que parece que no fluyera nunca. En el caso de Pauch, tiene, bueno, algunas traducciones del sajón, algunas traducciones del chino, pero, por ejemplo, los cantos me parecen ilegibles. Toda la estética de él seguía, por ejemplo, de escribir un poema hecho de traducciones, agregablemente ejecutadas desde luego, de piezas ajenas. Es decir, que eso significa ampliar la unidad poética, porque uno escribe, por ejemplo, el primer canto del libro está hecho, a ver, hay una mitad, que es el 11º libro de la Odisea, la otra mitad, creo que es un poema de Cavalcanti. Bueno, yo no sé si puede hacerse un centón así, de esa manera, y eso puede tener importancia. Además veo en él una mente muy estrecha, como lo veo en este Joyce también. Siento una gran mezquindad en él, y una gran vanidad también. Y creo que el estilo barroco es condenable por eso. Porque es que uno siente un defecto moral, un defecto de vanidad. Por el caso de Henry James es un caso raro, porque es un escritor, me parece a mí, de situaciones, y no de personajes. Tengo la impresión de que no hay personajes densos, que hay una situación y que los personajes están hechos o imaginados más o menos bien para la situación. Sí, es que creo que es un defecto eso, porque creo que sería que más aceptable lo contrario, que la trama surja de los caracteres, y no los caracteres hayan sido creados para la trama. Porque los caracteres son más importantes que la trama. Los personajes son muy importantes. Pero en todo yo creo que es importante el personaje. Y uno de los personajes es el autor, y conviene que no se muestre como vanidoso, que no se muestre como demasiado cuidadoso de lo que hace, o demasiado, digamos, sí, interesado en impresionar al lector. Bueno, Novalis dijo eso. Novalis dijo que uno de los errores de los autores es incluir en sus libros muchas cosas que pertenecen al lector y no al autor. Y eso se nota en escritores, por ejemplo, secundarios como Lovecraft, se nota eso. Ellos dicen qué horror, qué espanto, es el lector que debe decir eso. Y los autores sentimentales generalmente cometen ese error, que se emocionan ellos mismos con lo que están contando, en vez de dejar esa emoción al lector. Ahora, ese hecho de darle más importancia a las personas que a los actos, corresponde no solo a la literatura, sino a la realidad. Por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros amigos
elegidos por ellos, por las amistades se producen. Bueno, ¿por qué? ¿Por lo que han hecho? No. Por lo que han dicho tampoco. ¿No? La gente dice y obra lo mismo. Sino por lo que sentimos de personal, de preciosa, de insustituible en ello. ¿No? Que eso se da en la literatura y en la vida cotidiana. ¿Por qué se enamora una persona de otra? Siente que en esa otra persona hay algo que no hay en ninguna otra. No por lo que ha dicho, realmente lo que se dice son trivialidades. No por lo que ha hecho. Sobre todo en el caso de las mujeres, es importante lo que son y no lo que hacen. Lo que dicen tampoco. Bueno, todos decimos las mismas cosas. Pero uno siente que detrás de eso hay una persona distinta. Si eso ocurre, y en la vigilia, pero en realidad ocurre también en la literatura. ¿No? Como nunca me interesó hacerme conocer, mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, apareció en 1923. Yo no envié ningún ejemplar a las librerías, ni envié ejemplares de escritores, ni a diarios, porque pensé, con toda razón, que nadie podía interesar lo que yo escribía. Porque ese libro fue repartiéndose lentamente entre los amigos, y algunos de ellos escribió sobre él. Y luego en España sí apareció un artículo en la revista de Occidente, escribió Gómez La Serna sobre mi libro, un artículo exageradamente elogioso y que además no se refería demasiado al libro. Estoy asombrado cuando me preguntan, por ejemplo, yo les digo, ¿qué estás haciendo? Yo digo, estoy escribiendo un soneto. Me preguntan, ¿para dónde? ¿Qué sé yo dónde voy a publicar? Posiblemente eso aparezca en una revista o posiblemente eso cuando se lugar en un volumen. Lo que menos pienso yo es en eso. Por ejemplo, bueno, cuando estuve en Berlín, un escritor, creo que se llamaba Miguel Ángel Asturias, empezó declarando ante el asombro general el número de libros que había escrito, el número de ediciones, el número de los idiomas a que había sido traducido. Y luego cuando me invitaron a mí a hacer lo mismo, les dije que jamás me había dedicado a esa estadística, que yo era un escritor y que por lo siguiente no podía interesarme en ninguna de esas cosas. ¿Qué puede importarme a mí el número de ediciones que se hagan? Absolutamente, por el hecho de que hayan sido traducidos o no los libros. Y eso puede interesarles a los libreros, a los editores también, pero a un escritor no. Es muy raro que le interese eso. Por el hecho de ser conocido o desconocido tampoco me interesa. Pero en cuanto a mí, cuando yo he escrito algo, yo no he pensado nunca en la suerte ulterior de eso que escribo. Es decir, el hecho de que un libro mío se venda o no se venda, de que se ha leído, que no se ha leído, que hablen bien de él, hablen mal de él, ya todo eso es que no me toca a mí. Es más bien cuestión de editores, de libreros, pero a mí no me interesa. Yo fuera de ese libro, Borges, Enigma y Clave, de Tamayo y de Ruiz Díaz, es que creo que no he leído nada de lo que se ha escrito sobre mí. Porque no me interesa mucho el tema. En cuanto a comunicación, sí, desde luego, supongo que tiene que establecerse una comunicación. Y si no se establece esa comunicación, es que no hay hecho estético. El hecho estético, que no consiste en palabras acostadas en un papel, sino en que alguien las lea y que se produzca el hecho, que se produzca esta emoción. Pero yo nunca he pensado en ser conocido, ni en ser desconocido tampoco, porque también hay escritores que tratan de ser desconocidos, porque están buscando pequeñas minorías. Yo no pensaba ni en mi
visto algo, lo he dejado que siga su camino. Y a veces lo he seguido y a veces no. Pero para mí seguro no es. Bueno, es que no existe, no puedo hablar de él. Posiblemente haya escritores a quienes les preocupe eso. Nada, solo el cuchillo de muraña. Solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo. El amarillo paredón de la cárcel dominaba Arrabal y Barreal. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo. La cara se ha borrado. Y de aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. El tiempo que los mármoles empaña, salve este firme nombre, Juan Muraña. Ustedes saben que este es un país desde luego esencialmente esnado. Tenemos el caso del tango. El tango, por ejemplo, que esto yo lo sé por muchos testimonios, fue rechazado en los conventillos y luego fue impuesto por lo que vamos a llamar, sí, la gente vive en la aristocracia al pueblo. Sobre todo cuando se supo que el tango era bailado en París, entonces ya la gente lo tomó en serio. Quizás se han equivocado. Pero yo sé, por ejemplo, que en los conventillos nunca se bailó. Era gente pobre pero decente que se iba a bailar un baile deportivo, ¿no? Pero también es verdad que el tango cambió, se hizo sentimental, dulzón. Creo que Gardel es uno de los mayores culpables de la eliminación del tango. Ahora tenemos otras eliminaciones. Pero es que ocurre eso, y ocurrió eso conmigo también. Y yo he escrito bastantes milongas y nunca les he dedicado ningún cuidado. Se han escrito solas. Creo que ha habido 2 modificaciones que yo he hecho. Todo lo demás ha salido solo. Como si yo no lo escribiera, sino mi mayor escritor. Y eso que yo nunca había escrito milongas. Guastavino me dijo que él quería escribir una milonga y yo quería hacer la letra. Yo le dije, yo no sé porque yo nunca he hecho letra de milonga. Pero un día, caminando por la calle, recordé que hace muchos años, en el barrio de Loce, hablaron de un maleo llamado Jacinto Chiclana, que murió peleando con muchos. El hecho que se dio muchas veces, que se dio aquí cerca, el caso de Alejo y Albornoz, que me dio otra milonga mía, que fue un comisario en la muerte de él. Uno lo rodearon entre muchos y murió peleando. Bueno, yo recordé ese hecho y de pronto me di cuenta de que me bastaba ese recuerdo para que la milonga se hiciera sola. Y empieza así además. Recuerdo de forma albanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo.
Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando los que se cifran el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto y Clara. Además ahora yo estoy en bueno, paso por un momento que duró 20 años ya. Por el hecho de que estoy ciego. Entonces, yo, si hubiera querido escribir libros de erudición, si hubiera planeado una historia de los orígenes de la literatura inglesa, de la época sajona, pero me doy cuenta que es absurdo que yo haga eso. En 55 me hicieron director de la Biblioteca Nacional y yo comprobé que estaba rodeado de 900.000 volúmenes y que apenas podía descifrar las carátulas o los logos. Ahora no puedo descifrar ni las carátulas ni los logos. Ahora tengo que reconocer en mis libros, tengo que reconocerlos por el tacto, por la memoria del tacto. Por eso cuando no encuentro un libro en su lugar, me siento así angustiado y les encargo a mis alumnos que lo busquen. De modo que podría decir, repitiendo lo que ya he dicho, que la ceguera puede ser favorable para la creación poética en prosa o en verso, pero ciertamente no favorable a la crítica o a la erudición. Sí, cuando yo estoy solo ahora, paso buena parte de mi vida solo, como natural, bueno, me quedo solo, tengo 75 años, 76 años. Bueno, es natural de eso, que me dedique sobre todo a fantasear, a dejar que mi imaginación encuentre dimensiones o vuelva a combinar lo que ya he combinado, porque desde luego estoy declinando como natural. Yo no puedo llegar a escribir nada superior a lo que he escrito, pero estoy condenado a un mundo ya bastante estrecho, sobre todo bastante estrecho de dimensiones. Pero esas mismas dimensiones puedo ir acuñándolas de distintos modos, disfrazándolas, combinándolas. Supongo que eso será el resto de mi vida. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura.
regreso. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevens. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años, yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. No sé cuál de los dos escribe esta página. No sé cuál de los dos escribe esta página. ¿Qué tal? Bueno, entonces usted viene luego, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero vengan más bien tarde. ¿Cuándo estarán todos aquí?